Hola, qué bueno encontrarnos una vez más a través de esta conexión en nuestro servicio online de Global Ministries. Y vamos que hemos hablado de crecer, estamos hablando de mi checklist. Ahora, todos tenemos ese anhelo de crecer. Dios nos creó. Desde niños soñamos con ser mejores. No he visto ningún niño que quiera ser un fracasado en la vida o no figurar en la vida. Es más, cuando tú le preguntas a un niño ¿qué quieres ser cuando seas grande? Él quiere ser el jefe, quiere ser el presidente, quiere ser el director. Ni siquiera acepta una segunda posición. Ahora, de ser una mejor versión de nosotros mismos, ¿cuál es la manera de lograrlo? Así que esto es algo superhumano, pero ¿por qué tantas veces que intentamos mejorar terminamos frustrados? Comenzamos en enero y ya para febrero, marzo, ya abandonamos. Y esta es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Este estilo de vida te ayuda a convertirte en quien quieres ser? En otras palabras, lo que estás haciendo, la manera en la que vives, te va a llevar a eso que visualizas de ti, a ese ideal que tienes de ti mismo. Y bueno, la respuesta podría estar en un lugar que casi nunca miramos. Y es que hay un ciclo que agota. Sí, agota de verdad. Uno se pone una meta, arranca con toda la energía del mundo y al poco tiempo, ¡pum!, vuelta al punto de partida otra vez, sintiendo que no se logró nada, que no hubo una transformación real. Así que, entonces, ¿cómo lo logramos? Aquí está, vamos a hablar hoy del ingrediente secreto. Sí, hay un ingrediente secreto. Uno que quizá no te habías imaginado. Y aquí está el meollo del asunto. A ver, el ingrediente secreto que casi siempre falta no es más fuerza de voluntad o una mejor estrategia. El ingrediente secreto son las personas, el poder del otro. Sí, a menudo tenemos las reglas, pero nos falta el contexto para aplicarlas. Porque no fuimos diseñados para vivir solos. Tenemos metas, deseos, ambiciones. La pregunta es ¿cómo lo logramos? No fuiste diseñado para vivir solo. La comunidad es absolutamente clave para crecer. Pero paradójicamente vivimos en la época de mayor aislamiento en la historia. Sí. Ahora, ¿cuál fue el camino de Jesús? ¿Cuál fue el camino de Jesús? Mira, lo que Jesús dice, registrado por Juan, en Juan 15:5, Jesús dice, yo soy la vid, es la planta de uva, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Así que tú estás conectado con Jesús como una rama, yo estoy conectado con Jesús y a través de Jesús indudablemente estamos conectados los unos a los otros. La vida se basa en relaciones, todo lo demás es accesorio. Ahora piensa, Jesús nunca corrió, caminó, y eso lo decíamos en las entregas pasadas. Para seguir su ritmo hemos aprendido entonces a pausar y a crear una regla de vida. Pero hay un tercer componente crítico. Si sigues viviendo como vives, obtendrás el mismo resultado en la vida. La vida plena requiere más que esfuerzo individual. Así que entendamos la epidemia de soledad. Los datos son alarmantes. Para entender la solución, entonces, y lograr realmente llegar a ser lo que anhelo ser, lo que Dios me está inspirando a ser, primero tenemos que ver la dimensión del problema. Y la verdad es que los datos pintan un cuadro bastante preocupante del mundo en el que tú y yo estamos viviendo. Pensemos en esto en un segundo.
un 35%. O sea, un tercio de los estadounidenses sufren de soledad crónica. Y hablo de los estadounidenses no porque viva aquí en Estados Unidos, sino porque son los que llevan mejores estadísticas en el presente. Pero mucho de lo que ellos viven se refleja en América Latina e incluso en Europa mucho peor. Probablemente, en primer lugar, puede estar los europeos, luego vienen los americanos y luego entonces venimos los hispanos. Así que si los estadounidenses están en un 35%, ¿en qué porcentaje estará América Latina de sufrir soledad crónica en sus individuos? Y no hablamos de sentirse solo un fin de semana. Es una crisis silenciosa que afecta a millones todos los días. Piensa en esto. En 1984, el estadounidense promedio tenía 3 confidentes, o sea, 3 personas con quienes compartía todo, a quienes le decía todo lo que le pasaba. Ahora, por si fuera poco, resulta que comparativamente, 1 de cada 4 personas, el 25%, no tiene ni un confidente. ¿Qué te parece? Entonces, estas cifras nos están diciendo mucho, Ni una persona. Es difícil hasta imaginar lo que es no tener a nadie, absolutamente a nadie, con quien compartir lo bueno y lo malo de la vida. Y esta estadística es de no creer. Piénsenlo. Solo el 8% de los estadounidenses han tenido una simple conversación con su vecino en el último año. Hey, escucha, solo el 8% con el vecino. Y probablemente tú dices, no, pero yo conozco a mis vecinos, yo hablo con mis vecinos, o yo no sé si te ves reflejado en este espejo. O sea, vivimos pegados unos a otros, pero a nivel emocional estamos a años luz de distancia. ¿Sabe? En fin de año mi esposa estuvo en una tienda y conoció a una chica. Bueno, ya la había visto antes porque había ido a esa misma tienda y esa chica la había atendido y estaba nueva y le dijo, uy, disculpe, estoy nueva, no sé cómo hacer la operación. Y mi esposa le dijo, no te preocupes, tómate el tiempo. Ay, gracias, señores. Bueno, luego volvió y resulta que la atendió también esta chica, aunque la tienda es muy grande. Y mi esposa le dijo, ¿te recuerdas? Yo vine y tú me atendiste. Sí, es cierto y tal. Mi esposa le dice, seguro esta noche de fin de año van a salir temprano. Me imagino que te vas a tu casa a arreglarte, a vestirte para ir a la cena de fin de año. Y él le dijo, bueno, voy a mi casa, pero voy a arreglar mi cuarto y acostarme a dormir. Mi esposa le dijo, ¿cómo que acostarte a dormir? ¿No vas a pasar la noche de fin de año con nadie? Le dijo, no, es que mi mamá y yo nos vinimos hace años a este país y no tenemos a nadie. Así que comenzó a contar la historia y mi esposa le dijo, pero ven a mi casa esta noche. Vamos, yo sé que suena raro que alguien te esté invitando, que no conozcas, pero ¿sabes qué? No deberías pasarlo sola. Y cuando mi esposa llegó me contó, yo le dije, claro, llamémosle, y mi esposa le llamó y todo. Al final no vinieron porque la mamá se sintió avergonzada, tenía que ir temprano a trabajar, en fin. Pero lo que pensé es, qué dichosos son los que tienen una comunidad con quien compartir. Sí. Ahora, ¿por qué fracasamos solos? Es la pregunta. ¿Por qué estar acompañados, vivir en comunidad, estar conectados con otros? ¿Por qué decimos que el ingrediente secreto son las otras personas? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en esto de la soledad y el fracaso? Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? A que este individualismo extremo tiene un costo directo en nuestras metas. Intentar cambiar por cuenta propia es casi siempre una receta para el fracaso y es algo que deberías tomar nota de esto. Déjenme contarles algo que me pasó. Hace un par de años me levanté y había estado indagando acerca de los ejercicios de fuerza, de la importancia que es después de los 50, incluso después de los 40, cuidar tus músculos porque es lo primero que la vejez se va a consumir.
Así que dije, voy a hacer más ejercicio de fuerza, debo cuidar mi masa muscular. Y me compré la ropa, me compré los tenis, todo, y fui al gimnasio súper motivado. Y no perseveré ni 3 meses. Ni 3 meses. Sentía que no podía avanzar, aun cuando conocía las rutinas, aun cuando un amigo me había explicado, bueno, tú sabes, primero tú tienes que aprender a combinar bíceps y espalda, tríceps y pecho, luego haces piernas, en fin, con hombros, y bueno, combinas con abdominales, en fin. Lo hacía de esa manera, sabía la rutina. Pero ¿saben qué? Al día siguiente ni me podía mover del dolor. Lo intentaba, pero no avanzaba. Hasta que al final lo dejé. Y descubrí que si tú quieres permanecer en algo que es difícil, en algo que has fracasado una y otra vez, hay un poder de entrenar juntos. Sí. Y lo interesante que pasó después es que una amiga de mi esposa nos contó su experiencia con el entrenamiento funcional en grupo y como habíamos visto resultados en ella, se veía muy bien, entonces nos animó a hacer una prueba. Así que decidimos probar. Ahora juntos con otros, entonces nos mandaban mensajes. Cuando estábamos intentando, usted sabe, nos aupaban, nos echaban porras y el resultado, me he mantenido por más de 1 año continuo con este grupo entrenando cada semana. Así que entienda, la diferencia no fue que yo me esforcé más, la única diferencia fue no estar solo. Tener a alguien con quien entrenar y un grupo con quien he creado amistad lo cambió absolutamente todo. Y me di cuenta que no se trataba de fuerza de voluntad. Y escucha, quizá tú piensas, bueno, eso le pasa a usted. No, es un patrón que se ve en todas partes, incluso en competencias que parecen más individuales. No sé si alguna vez has visto el programa American Ninja Warrior. Me encanta American Ninja Warrior. ¿Sabe? Me he dado cuenta que los que llegan más lejos casi siempre son parte de un equipo. Entrenan juntos, se apoyan, se motivan a ser mejores. No lo logran solo ni de casualidad. Así que entendamos lo que no es comunidad. Porque si comunidad es tan importante, entonces debes librarte de errores comunes sobre lo que no es comunidad. Entonces, queda claro, necesitamos comunidad, pero aquí es donde la cosa se complica porque es muy fácil confundir la comunidad de verdad con otras cosas que se le parecen, pero mira que no lo son, así que veamos qué sí es y qué no es. Primer error garrafal, confundir conexión digital con comunidad. Y vamos, yo sé que la mayoría de los que me están viendo pertenecen a Global Online y todas nuestras conexiones son digitales. En otras palabras, tenemos grupos pequeños con conexión digital vía Zoom, tenemos Cena del Señor con conexión digital y así, en fin, servimos a nivel digital, tenemos redes sociales. Pero quiero que entendamos que todos necesitamos comunidades físicas, comunidades reales en el sentido de que podamos tener esa presencia física de otros. ¿Por qué? Porque hoy estamos más conectados que nunca. Podemos saber qué sucede al instante en la vida de personas al otro lado del mundo. ¿No es cierto? Tienes personas que viven en otras partes y tú sabes lo que están haciendo, tú sabes y tú dices, wow, sí, fulanito, y es como que estás conectado con esas personas. La realidad es que la conectividad digital a menudo aumenta la sensación de soledad. Y no te lo digo porque lo crea, porque los estudios han marcado esto. ¿Y cuál es el problema? Saber lo que hacen otros no es conocerlos.
Usar la tecnología para conectar puede dejarnos más vacíos que antes, porque despierta cosas, pero es como mirar una vidriera donde hay una comida increíble detrás de la vidriera, pero solo la miramos, no estamos comiéndonos la comida. Así que no confundas entonces conexión con comunidad. El segundo error, confundir la química con comunidad. Química es esa chispa que a veces sentimos al conocer a alguien, ese wow, somos la misma persona, es increíble. Claro, pero no es comunidad. La comunidad no se basa en una chispa, sino en el compromiso intencional de acompañarse incluso cuando esa química inicial no está. Tiene que ver más con cultivar que con un flash que te encandila. Lo tercero, confundimos la amistad con la comunidad. Y vamos que lo voy a explicar muy bien. Es maravilloso tener amigos. Es maravilloso decir, este es mi mejor amigo. Pero se pueden crear muchísimos amigos, algunos incluso muy cercanos, que viven lejos y con quienes hablamos seguido. Entonces, hay amistades que en el caso tuyo y mío, que emigramos de nuestro país, o que emigramos de nuestra ciudad a otra ciudad, o que ya no estamos en el mismo lugar donde crecimos, la amistad puede ser digital o a 900 kilómetros de distancia. Y muchas amistades se basan en verse 2 o 3 veces al año. Y a menudo ese tipo de amistad es recreativa. En otras palabras, nos vemos no para los problemas del día a día, sino que nos vemos solo para divertirnos. Es como esos novios que cuando están enamorados, yo los llamo el noviazgo de cine y cotufas, crispetas o palomitas de maíz, como tú le quieres llamar, ¿ok? Sí, solo se ven cuando están en el cine y tomándose un refresco. Pero ¿sabe qué? Ese tipo de noviazgo no es bueno, porque el día que se casen no va a ser solo cine y las palomitas de maíz, ¿no? Ahora, entiende entonces que tener una amistad no es lo mismo que tener gente metida en tu día a día. Gente con la que literalmente haces vida. Entonces yo tengo, para lograr metas que en la vida, contar con personas con las cuales hago vida. Y aquí entonces hago un paréntesis. Siempre he dicho a todos los de Global Online que nuestras sesiones, este tipo de sesiones, este tipo de contacto, donde tú me ves detrás de una pantalla, es para que te entrenes, pero tú tienes que ser una luz y una posibilidad en tu calle, en tu cuadra y en tu comunidad. Entonces entendamos, se trata de comunidad verdadera, que es gente con la que vives, que se vuelve formativa, en otras palabras, no se trata solo de recreación, y esto implica compartir la realidad diaria, que tú sabes lo que vivo, que tú sabes lo que experimento, porque estás en mi comunidad, que si cuando se va la luz, se nos va la luz a todos, que cuando hay dificultades, las experimentamos todos. Tenemos muchos amigos, pero quiero que pienses en esta pregunta: ¿con quién compartes la realidad desordenada de tu vida? ¿Quién te ve realmente? Porque por una pantalla todo se ve lindo, ¿no? Yo no sé si te ha pasado, estás descalzo, o incluso puedes tener solo la camisa, pero no tienes nada abajo, o tienes solo un short sucio. Te vas a conectar por Zoom. Lo importante es cómo me veo por arriba. Tienes la mesa toda desordenada, la cocina toda desarreglada, pero buscas el mejor espacio donde se vea la parte de atrás o sencillamente pones un fondo digital. ¿Quién realmente te ve? Y vamos, ¿por qué es tan importante tener personas que nos vean? Personas que compartan nuestro día a día. Porque hay un mecanismo de defensa que todos usamos, se llama negación. Así que el verdadero peligro
en la vida para lograr metas es el autoengaño. Y el autor de Hebreos lo dice de una manera increíble. Y quiero que pienses en cada una de estas palabras que, inspiradas por el Espíritu Santo, escribió el autor de Hebreos. Dice, cuídense. Mira esa palabra, es una advertencia, cuídense. Cuando yo te digo cuídense, yo te estoy dando una advertencia. Y tú preguntarás, ¿de qué me debo cuidar? Luego dice, hermanos. Habla entonces de la gente que estaba en la fe. No está hablando de personas apartadas de Dios. Y si tú es primera vez que te conectas, yo quiero que tú entiendas que a veces los cristianos quieren aparentar ser perfectos, pero tienen cosas de que cuidarse. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. En otras palabras, puedo comenzar bien la carrera, pero en la medida que voy avanzando, irme separando de lo que Dios quiere para mí. Y es lo que a muchos nos pasa. Entonces el pecado es engañoso. Nos mentimos a nosotros mismos con facilidad. Minimizamos. Eso no es nada. Eso es normal. No hay tanto problema. Racionalizamos, le buscamos explicación, pero quien no, todos lo hacen. Necesitamos ojos externos. Me encanta lo que decía mi coach. Todos tenemos 180 grados de visión y 180 grados de ceguera. Luego descubrí que los hombres no tienen 180 grados, tienen menos, las mujeres sí tienen, pero los hombres tienen casi como un túnel. Por eso cuando usted, señora, le manda a buscar a su esposo algo en el cuarto, él le dice, no sé dónde está, pero está ahí, yo lo dejé ahí, no lo veo, hasta que llegue usted, aquí está. Y aparece. Y uno dice, ¿cómo apareció? Yo no lo vi. Entonces, yo necesito ojos externos. Yo necesito otros que me miren. Escuche, todos los grandes deportistas, piense, Michael Jordan, todos los grandes deportistas, Messi, todos necesitan un entrenador. ¿Por qué? Porque el entrenador juega mejor que ellos. No, sino porque el entrenador puede verlos, ejecutar y ver lo que ellos no están viendo de sí mismos, porque no tienen ojos afuera. Así que el entrenador los ve por fuera. Y entonces esas instrucciones son el regalo para ellos. La mejor defensa contra el engaño del pecado no eres tú, somos nosotros. Es gente que te esté viendo. Y luego sigue diciendo en el verso 13, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros. Mira, ahí está la palabra clave, unos a otros, el arma secreta, pero no dice de vez en cuando, una vez a la semana, cuando tengan el grupo. Mira lo que dice, cada día, no es el día de grupo, no es el día domingo, no, dice cada día. Debo tener personas cerca de mí, gente confidente, sí, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Entonces me puedo endurecer. ¿Y cómo me endurezco? A través de la negación, a través del aislamiento, a través de la racionalización. Así que él dice, anímense unos a otros. Y la palabra que usa es la palabra paracaleo. ¿Y qué significa esto de paracaleo? No significa solo decir, tú puedes, vamos, hazlo. Eso es bueno, tener gente que nos motive. Pero no significa solo eso. Significa pedir ayuda e intervenir. En otras palabras, que yo tenga personas a quienes les dé el permiso. Sí, esa palabra permiso me encanta. A quienes les dé el permiso de intervenir en mi vida. Recuerden, anímense unos a otros cada día. ¡Wow! Esto a mí cuando lo leo, y no sé si te pasa en este momento, me dice mucho, cada día. Yo necesito gente cerca cada día. Es estar tan involucrado en la vida del otro que notas cuando se desvía. Es dar permiso para ser corregidos antes que el corazón se endurezca. Es una actividad diaria, no mensual. No hay algo peor que el aislamiento. Y vamos, del 1 al 10, ¿cuán aislado estás? Y luego sigue diciendo el autor de Hebreos, hemos llegado a tener parte con Cristo.
En otras palabras, ya eso ocurrió, con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. En otras palabras, las mismas fuerzas, las mismas energías, el mismo ánimo. Sí, pero si no nos desviaremos. Y luego dice, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. ¿Y cuándo ocurrió eso? Esa rebelión de la cual habla el autor de Hebreo. Ocurrió cuando el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, ellos se rebelaron, no escucharon. Oh, nos regresamos a Egipto. Y por eso tuvieron que dar 40 años vueltas a un desierto. Y vamos, tú quieres llegar, tú no quieres que tu vida siga siendo dándole vueltas a los mismos problemas, las mismas situaciones, año tras año, semana tras semana, mes a mes. No. El arma secreta es vivir en comunidad. Es unos a otros. Cada día es dar permiso a otros para que intervengan en mi vida. Ya basta de estos refranes que no tienen nada que ver con las escrituras, que los trapos sucios se lavan en casa. No, yo necesito abrir las puertas de mi casa. Si no, el hedor me va realmente a afectar, las bacterias, todo. Así que entiende dónde está la verdadera comunidad. La pregunta es cómo se ve una verdadera comunidad. Entonces, si la conexión digital, la química y la amistad a distancia no son la respuesta, ¿cómo se ve una comunidad real? Una de verdad que nos transforma. Y vamos, que aquí sí tenemos mucho que hablar acerca de Global Online, ¿no? Ok, ¿seguimos? Sí, vamos a seguir, pero como un entrenamiento. Pero tú tienes que levantar una comunidad, y ese es mi deseo para ti, un grupo alfa, un grupo pequeño, un grupo de parejas, que en fin, tú tienes que ser luz dentro de tu comunidad, en tu calle, en tu cuadra. Sí, allí te necesitan. Esa comunidad que de verdad transforma. Pues la comunidad puede aparecer en los lugares más extraños e inesperados. Mira, yo he visto grupos sólidos que se forman en gimnasios. Aquí en Estados Unidos es común los parques para perros. Incluso conocí un grupo de amigos cuyo único lazo inicial era su amor por las películas de Cantinflas. Sí, y mira, no es broma. Lo que importa no es tener los mismos gustos, sino la interacción compartida, o mejor dicho, la intención compartida de estar juntos. Es el deseo compartido. Tú quieres estar junto a otros, ¿te parece bien esto? Porque ya tienes un corazón que se convenció, wow, yo necesito de ti, tú de mí. Vamos a estar juntos. ¿Cómo se logra? En círculos. Más círculos, menos filas. Eso es lo que queremos como familia iglesia. A veces hay gente que viene de otras congregaciones, a Global, y hablan acerca de las células, los grupos de oración, o grupos de enseñanza, o grupos de estudio bíblico. Mira el grupo de estudio bíblico. Les digo, no, nosotros no tenemos grupos de estudio bíblico. Y entonces, ¿tienen grupos de oración? No tenemos grupos de oración. Tenemos grupos de comunidad, grupos de compañerismo donde oramos, donde estudiamos la Biblia. Pero el centro es los unos a los otros. Porque eso fue lo que dijo el autor de Hebreos. Anímense los unos a los otros. Ahí es donde está el secreto. ¿Por qué? Porque, vamos, muchos prefieren las filas. Iglesias que no tienen grupos, vamos, no estoy en contra, pero vamos, que en las filas nos escondemos. En las filas nadie nos conoce. En las filas, entonces solo termina, nos damos la paz, quizá tú estás en ese tipo de iglesia, nos damos la paz y cada quien a su casa. Pero en los círculos nos miramos cara a cara. Con el tiempo nos vamos conociendo. Con el tiempo sabemos quiénes somos, ser conocidos. Y el autor de Proverbios, Salomón, lo dijo de esta manera. Hierro con hierro se aguza. Y la palabra aguzar quiere decir sacar filo. La palabra aguzar quiere decir agudeza. De ahí viene de la palabra agudeza. En otras palabras, tu mente va a ser más aguda cuando estás con otros, porque sigue diciendo, así el hombre aguza el rostro de su amigo.
así cara a cara, junto a otros, me vuelvo mejor en la vida, me vuelvo más agudo para mirar las cosas que debo cambiar, las cosas. Recuerda que el entrenador y el entrenado ve lo que él no ve. No puedes afilarte, aguzarte, volverte más agudo en el aislamiento. El crecimiento espiritual, entiende, ocurre cara a cara. Dios no creó la vida espiritual para que se viviera en soledad. Y vamos, que muchos predican la soledad, Dios, y yo somos mayoría, yo vengo de ahí. Pero escucha, Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sí, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero no olvides, está la iglesia, la esposa de Jesucristo. Cumple un rol poderoso. Y vamos, que la iglesia no es esa iglesia etérea, universal, y que no, es tu comunidad. En una fila puedes esconderte, en un círculo eres conocido. Y me encanta el modelo de Alcohólicos Anónimos, sí. Este modelo es increíblemente poderoso, sí, y sus principios aplican para cualquier cosa que querramos lograr en la vida. ¿Por qué? Porque funciona con 3 pilares. Mira, si vas a una reunión de Alcohólicos Anónimos, tienen, primero, puntos en común. Todos admiten que tienen la misma lucha. Tú no puedes ir a Alcohólicos Anónimos y decir, bueno, yo vine aquí, pero yo soy perfecto. Bueno, no tengo problema. No, si vas a Alcohólicos Anónimos, tienes que reconocer, oye, lo primero que dices, soy alcohólico. Mi nombre es fulano de tal y soy alcohólico. Puntos en común. Segundo, vulnerabilidad. Comparten sus historias sin máscara. ¿Cuándo comenzó esta adicción? ¿Cómo la comenzaron? ¿Cuáles son sus traumas? Y todos los grupos de recuperación tienen esos principios. Y lo tercero es responsabilidad. Se cuidan las espaldas, se ayudan a no desviarse en el camino, se rinden cuenta. A mí me encantan los grupos de adicción que dirijo. Tenemos algo que se llama la escala de recaída, se llama FASTER, porque entendemos que nadie recae sin pasar primero por un proceso, así que rendimos cuentas, nos llamamos, nos hablamos, nos vemos. Hay una cita muy famosa que captura lo esencial de esto a la perfección. Sí, el hierro no se puede afilar a sí mismo, necesita fricción. El roce del otro pedazo de hierro es lo que hace que entonces realmente se afile. Así somos las personas. Necesitamos a otros que nos desafíen, que nos pulan, que nos ayuden a crecer, que nos den agudeza. Esa es la fuerza que moldea la vida. Así que te desafío a entrenar junto a otros. No solo intentar. No, deja de intentarlo. No, es que yo lo he intentado, pero es que la gente es difícil. Es que yo lo he intentado, pero me decepcionaron. No, deja de intentar. Comienza a hacerlo. Porque esto nos lleva a la idea final. A un cambio de mentalidad que es el fundamento para entender cómo funciona la comunidad. Es hora de dejar de intentar encontrar comunidad y empezar a entrenar en comunidad. Y escucha, como Global Online, nosotros queremos que tú te unas a los grupos pequeños. Online, sí, pero ¿para qué? Para que te entrenes y ahora compartas con tus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, los papás de los niños de la escuela de tus hijos. Compartas con ellos lo que tú tienes. Intentar es pasivo, es como esperar a que las cosas pasen. No esperes que las cosas pasen. Haz que ocurran. Entrenar es un acto deliberado. Te tienes que levantar, poner los zapatos, colocar los shorts, en fin, colocar la camiseta. Vamos, te tienes que preparar el desayuno, salir, ir. Así hay que entrenar. Un compromiso. No se trata de recibir apoyo, sino de darlo también. De comprometerse con el crecimiento de los demás, porque al hacerlo impulsamos nuestra propia transformación en ese círculo virtuoso. Cuando yo entonces me comprometo al compañerismo, bendigo a otros y el compañerismo de otros me bendice a mí. Ahora tú me preguntarás, bueno, pero ¿cómo empiezo? La palabra clave, la mesa, comienza en la mesa. Sí.
La mesa es algo maravilloso. Comer juntos es algo maravilloso. A mí me encanta comer junto a otros. Así que algo importante, no busques extraños. No pienses que en los que no conoces. No, mira tu círculo actual. ¿Quiénes son tus compañeros de trabajo? ¿Quiénes son los papás de esos niños o de esos jovencitos que van a la escuela con tus hijos? ¿Quién es tu vecino de al lado, de ambos lados, del frente, y si es un edificio, el que está arriba, el que está abajo? ¿Quiénes son? ¿Vas a un gimnasio, a un parque de perros? Vamos, ¿a qué lugares vas? O segundo, usa la comida. La comida desarma las defensas. La gente se relaja, la gente conversa. Y lo tercero, haz una invitación simple. La invitación es, hey, cenemos juntos. ¿Sabes? Raro que yo le diga a una persona, hey, cenemos juntos y que no se anime. A la gente le encanta cenar. ¿Sabían eso? Le encanta comer, o desayunemos, o tomémonos un café. Y cuando los invito a casa, ¿saben? Casi nunca me ha ocurrido que no me llamen y me digan, mira, ¿y qué puedo llevar? Siempre se ofrecen. Escucha, esto no se trata de que la gente porque se sienta a tu mesa va a confesar todo, va a contar toda su vida inmediatamente. No, se trata de empezar a conocerse y de comenzar a ser conocidos por otros. Al final, el punto más importante es este: la mejor defensa contra el fracaso, contra las ganas de rendirse, no es nuestra fuerza de voluntad. Nuestra mejor defensa es el nosotros, la fuerza del grupo, la fuerza del grupo. Y para lograr esto hay que entender algo muy profundo. La prisa y el amor no se llevan bien. Piénsalo. Mientras más deprisa baje la vida, tratando de lograr tus metas, menos amarás. Y mientras menos ame, menos parecido a Jesús te volverás. La comunidad de verdad exige que bajemos la velocidad. Mira, que hagamos espacio en nuestras agendas súper ocupadas para estar presentes, sí, para otros. Es en esa calma, es en esa lentitud, en esa lentitud intencional, en ese bajar la velocidad, donde ocurre la conexión. Y entonces comienza el crecimiento de verdad. Tú necesitas comunidad a tu lado. Ahora, hay una promesa de entrenamiento colectivo. Piensa en esto. Cuando la vida te golpee, y lo hará, tendrás un equipo. Y esa es la promesa. Evitarás que tu corazón se endurezca por el engaño, porque habrá otro que hará aguda tu vida. Podrás caminar despacio, porque no corres solo. Sí, porque otros están junto a ti. Podrás amar profundamente, porque practicas con gente real y difícil, y el amor realmente se practica. Así que, ¿cuál es la meta? Es llegar hasta el final. Llegar hasta el final manteniendo nuestra convicción original, como decía el autor de Hebreos, que ustedes lleguen a la meta. Así que la pregunta final no es si se necesita comunidad o no. La pregunta es mucho más personal y es para que tú la hagas hoy, te la hagas a ti mismo. ¿Quiénes son las personas con las que se está entrenando? ¿Quiénes son las personas con las que estás entrenando en ese día a día? En ese día a día, como decía el autor de Hebreos. Porque la persona en la que nos convertimos depende y mucho de la gente con la que elegimos caminar. No olvides, las relaciones son todo. Lo demás es simplemente accesorio. Así que te desafío. Sí, este es mi desafío para ti.
Deja de intentarlo, comienza ya a buscar a otros, a invitarlos a tu mesa. Comienza ya a ser conocido y a conocer. Te aseguro que para el próximo año, en un año, entenderás la gran riqueza que esto representa para tu vida y para llegar a esas metas que tanto anhelas. Así que acepta el desafío. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.